Ojalá y surja un nuevo periodismo. Ya hay nuevas formas de hacer periodismo, sobre todo con las redes sociales. Muchísimos nuevos periodistas con sus páginas de manera muy sencilla, pero profesional, están haciendo trabajo de comunicación con mensajes de ida y vuelta. Esto es lo que tiene que terminar también de consolidarse para que haya una prensa alternativa. En la conferencia de prensa matutina del 16 de marzo, el presidente agradeció al ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, por responderle a la carta que éste le envió sobre la suspensión que otorgó este juez en contra de la ley de la industria eléctrica. Dice el presidente: sí, yo agradezco mucho al presidente de la Suprema Corte, al ministro Arturo Saldívar, porque me respondió y aceptó nuestra queja. Dice: él es al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura y ese es el organismo que tiene que atender este asunto, si considera llevar a cabo una investigación, desde luego. Pero ya está en el organismo adecuado, ya está en manos de los consejeros de la Judicatura, que es lo que quiero y lo voy a seguir haciendo en todos los casos, porque son muchísimos. Antes, decía yo, siguiendo citando al presidente, dice: el Poder Judicial era como el castillo de la pureza. Nunca se castigaba a un juez, a un magistrado o a algún ministro. Dice: entonces ahora en esta nueva etapa del Poder Judicial, y es cosa que yo celebro mucho, ha iniciado un proceso de renovación a partir de su autonomía. Entonces este organismo pues va a estar pendiente para que no haya abusos, no haya corrupción. También recuerda, dentro de estos casos donde ha habido corrupción o posible corrupción en torno a los jueces, menciona el ejemplo de: hace poco se estuvo a punto de liberar a uno de los presuntos involucrados en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, porque estaban hablando por teléfono que iban a sobornar al juez. Así como este caso hay otro, y hay uno muy interesante que menciona a continuación el presidente. Yo llevo como 2 años queriendo nombrar al procurador de la defensa de los contribuyentes, y el procedimiento consiste en que tengo que enviar una terna al Senado para que el Senado elija de la terna al procurador de la defensa de los contribuyentes. Pues no he podido nombrar en 2 años, porque creo que son 2 o 3 veces que envío la terna y se amparan los que están de facto encargados de la Procuraduría de Defensa de los Contribuyentes, los que manejaban antes la Procuraduría, que ya se encariñaron y no quieren dejar el cargo, por algo será. Y entonces, pero presentan amparo. Bueno, ya también, eso no lo hice por escrito, sino le pedí al consejero jurídico que tratara el tema con el Consejo de la Judicatura. ¿De qué se trata? ¿Por qué quieren permanecer ahí? Entonces somos respetuosos del amparo y no podemos nombrar, o no puede el Senado nombrar. Entonces todas estas cosas las vamos a ventilar. ¿Ustedes se imaginaban algo así? Este 16 de marzo también el portal Aristegui Noticias da a conocer este artículo titulado: frena otro juez la ley de la industria eléctrica de Andrés Manuel. A diferencia de la medida tomada previa por otro juzgador, señala este artículo, ahora no se dieron a conocer las versiones públicas de los asuntos. Ya no es un juez solamente, sino que ahora son 2 que han frenado momentáneamente los efectos de la ley eléctrica de AMLO, que entró en vigor el pasado 10 de marzo. Dice: en esta ocasión, el juez Rodrigo de la Pesa López Figueroa otorgó suspensiones provisionales contra dicha ley, que tienen también efectos generales. Esta también es una de las cuestiones que está tratando el presidente, de por qué esta tuvo efectos generales, por qué se le hizo extensiva a los otros afectados y no solo al que pidió solicitó más bien este amparo. Continúa el artículo mencionando: es decir, protegen a toda la industria de dicho sector y no solo a las compañías que promovieron el amparo, como mencionaba. Dice:
A diferencia de su homólogo, Juan Pablo Gómez Fierro, quien fue el primero en otorgar estos amparos temporales, menciona, solo señaló que concedió las medidas cautelares, pero no dio a conocer las versiones públicas de los asuntos. Dice, el primero que otorgó una suspensión temporal fue Gómez Fierro, quien el pasado 11 de marzo detuvo todas las consecuencias derivadas de la reforma a la ley de la industria eléctrica. El juicio de amparo fue iniciado por el abogado de la empresa Parque Solar. Dice, el juzgado que lleva el caso determinó que esta suspensión general, aquí esto es importante, debe tener efectos generales según ellos, porque si solo se da a la empresa que inició el amparo, podría tener una ventaja competitiva y ocasionar distorsiones en el mercado. Este artículo también cita lo que dicen esta empresa. Dice, de esta manera, al decretarse esta medida cautelar, este juzgador adecúa los efectos a los de una hipotética sentencia protectora, la cual podría tener un efecto general a efecto de proteger y garantizar los derechos a la competencia y libre concurrencia de una dimensión individual y colectiva. Decía la síntesis de la medida precautoria. Continúa el artículo diciendo, lo anterior provocó la molestia desde luego del presidente y de la secretaria de Energía, Rocío Nale, quienes pidieron, como ya mencionamos, que se investigara la actuación de este juez. En la conferencia de este 18 de marzo, el presidente mencionó también sobre esto, de esta actuación del juez de hacer extensiva esta decisión a todas las empresas y no solamente a quien le pidió el amparo. Comenta el presidente en la conferencia: hoy temprano me estaba informando el consejero jurídico que 10 días antes de que el juez procediera a la suspensión a una empresa o a un particular sobre la reforma eléctrica, 10 días antes le habían corregido la plana a ese juez, los magistrados en otro asunto parecido, observándole que no podía conceder suspensión a quien no lo solicitaba, que solamente aplicaba para el que solicitaba la suspensión. Entonces es interesante, dice el presidente, es interesante porque lo que hizo este juez fue generalizar su fallo, hacerlo extensivo. Continúa explicando, entonces vamos a enviar como complemento de pruebas al Consejo de la Judicatura esa resolución que fue resuelta por unanimidad, es decir, todos los magistrados, pero antes de que el juez resolviera sobre la industria eléctrica. También agrega el presidente lo siguiente. A ver si se pone nada más lo que nos subrayaron. Eso. Los jueces de amparo no pueden ordenar directamente en sus sentencias la protección de los derechos de personas que no hayan acudido al juicio de amparo. Y le modificaron la sentencia. Pero esto lo tiene que revisar la judicatura. Solo lo expongo porque se rasgan las vestiduras, hablando de que es una intromisión al Poder Judicial y que no debemos intervenir. Continuando con este tema de los amparos, en esa misma conferencia el presidente menciona el siguiente caso. Comenta, hoy estaba yo enterándome que se amparó Walmart y se amparó Bimbo por la reforma eléctrica. Y cualquier ciudadano, creo yo, se preguntaría, incluso pues también yo me lo pregunto, ¿y qué tiene que ver Bimbo y qué tiene que ver Walmart con la industria eléctrica?, menciona el presidente. Dice, pues resulta que sí tienen que ver, porque con la llamada reforma energética, si constituían una empresa para producir energía, y además si esa empresa producía energía eólica limpia, recibían un subsidio y al final cobraban, mejor dicho, compraban la energía eléctrica más barata que los consumidores, que lo que paga la mayoría de los mexicanos por la luz. También continúa explicando, diciendo lo que a continuación compartimos. Se tenía la percepción, porque engañaban, de que el subsidio se lo daban al consumidor domiciliario, a una familia. No, los grandes subsidios en la electricidad son para las empresas comerciales, para que tengan una idea, porque siempre digo lo que pienso y mi pecho no es bodega. Paga más una familia de clase popular o de clase media
que lo que paga un Oxxo. Continúa el presidente explicando qué es lo que sigue con este proceso judicial y explica: vamos a que resuelva la Suprema Corte porque es un proceso legal. Se inicia con una suspensión, se tiene que ir revisando y seguramente este asunto va a llegar a la Suprema Corte de Justicia. Para que declaren inconstitucional la ley necesitarían tener mayoría absoluta o 2/3 partes de los votos de los ministros de la Suprema Corte. Con 4 ministros que digan no, ya con eso no podrían declarar inconstitucional la ley. También deja el siguiente mensaje. Y vamos a hacer este asunto un tema de debate nacional. Voy a estar informándole al pueblo de lo que no se sabe, porque estoy seguro que la gente no sabía que Bimbo y que Walmart tenían también acciones en empresas eléctricas. O sea que además del comercio, también se dedican a la electricidad, porque por eso, como son productores de electricidad, reciben el subsidio. De igual manera, explica el presidente que él pensaba que con esta ley de la industria eléctrica el actuar de las empresas sería diferente. Sin embargo, menciona que se fueron directo al amparo y entonces comenta: entonces, si estoy viendo que algo está beneficiando a una minoría a costa del sufrimiento de la mayoría, pues lo tengo que denunciar y no me voy a quedar con los brazos cruzados. También explica lo siguiente. Pero si se declara inconstitucional la ley eléctrica, que es para beneficio del pueblo, pues entonces tendría yo que acudir a presentar una iniciativa de reforma constitucional para dejar la Constitución como estaba cuando el presidente López Mateos. El senador Ricardo Monreal publica en el portal 24 Horas su artículo La Reforma Eléctrica. Monreal, quien preside la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República y quien también coordina el grupo parlamentario de Morena, explica en su artículo lo que a continuación presentamos. Lo advertimos, la oposición y las empresas que verían acotados sus privilegios recurrirían a la vía judicial para intentar frenar las reformas a la ley de la industria eléctrica aprobada por el Congreso de la Unión. Continúa: es parte del ejercicio pleno de sus derechos, pero el compromiso de fortalecer la soberanía energética va más allá de los formalismos legales. Es un objetivo que la sociedad en su conjunto ha asumido como parte del fin del periodo neoliberal en nuestro territorio. También explica a detalle sobre la ley de la industria eléctrica lo siguiente: con las modificaciones a la ley de la industria eléctrica se generaron mejores condiciones de competencia, se crearon nuevas figuras para la entrega física de la energía producida por empresas generadoras, se eliminaron las condiciones de propiedad y fecha de inicio de operaciones para el otorgamiento de certificados de energías limpias y se estableció la posibilidad de que la Comisión Reguladora de Energía revocara los permisos de autoabastecimiento obtenidos mediante el fraude a la ley. Todos los anteriores son cambios que fortalecerán la participación del Estado en la regulación de esta importante industria. Finalmente menciona: el presidente López Obrador se ha manifestado sobre las facultades del juez que ordenó esta suspensión sin ser solicitada y ha pedido que, de ser procedente, una investigación para determinar si en este caso se reproduce el modus operandi del influyentismo del viejo régimen. Asimismo, ha asegurado que, de ser necesario, presentará una iniciativa para reformar la Constitución con el fin de hacer aplicables las modificaciones. De igual manera, el diputado Gerardo Fernández Noroña este 20 de marzo difundió a través de sus redes sociales su ya conocida videocharla. En esta ocasión se tituló Guerra Declarada y explica, por un lado, este actuar del Poder Judicial, de estos jueces que otorgan amparos a estas empresas, y por el otro lado también el tema del INE, que ahora quiere hacer reglas, dice, para evitar la sobrerepresentación, y menciona lo siguiente: ya le dio amparos definitivos a todo mundo, o sea, ya se cargó la ley como
de que el Congreso mexicano determinó. ¿Cuándo han parado la reforma energética de Peña, la reforma energética del comandante Borolas Salas Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, todos los atracos al pueblo? Nada, hombre. Y ahora que estamos trabajando en beneficio del pueblo, hacen esta, pues es una declaración de guerra, porque además, compañero presidente lo denuncia y acto seguido la arrogancia de mira, pues así están las cosas, hazle como quieras. Ándale. Están tentando al tigre, porque lo que va a pasar es que van a obligar al compañero presidente a radicalizarse. Recuerda también Gerardo Fernández Noroña en una ocasión en que se reunieron los diputados con el presidente en Palacio Nacional, que uno de ellos le planteó el tema del poder judicial, el problema que existía en cuanto a la corrupción, y el presidente contestó de la siguiente manera: miren, yo por mí lo cambiaría, pero si así me acusan de dictador y no sé qué, no, lo único que voy a hacer es lo que a mí me toca como presidente, presentar las propuestas de ministros de la Corte que se va a ir sustituyendo. También continúa Noroña explicando lo siguiente. Les recuerdo que Zedillo quitó a todos los ministros de la Corte, todos, propuso nuevos, se los recuerdo. Nadie le dijo dictador, nadie le dijo nada, nadie lo molestó. Que se atreviera eso a ser el compañero presidente. No, hombre, los jueces, con todo cariño y respeto, es el poder más corrompido del país. Han dicho que los diputados, que los senadores, que... No. Entonces, explica Noroña que en el caso del INE, pues ya es una guerra declarada, que en el pasado no le interesaba esa sobrerepresentación que existía con el PRI, ni posteriormente con el PAN, pero que ahora que ya la Cuarta Transformación es mayoría, pues ahora sí están interesados en el tema. Y dice Noroña, qué simpáticos son, nunca han hecho nada, y ahora que somos mayoría y que ya vieron que les vamos a ganar otra vez, entonces ya quieren evitar la sobrerepresentación. Pero el pequeño detalle es que la Constitución prevé la sobrerepresentación y que ellos, el INE, no tienen facultad para legislar, y menos durante el proceso electoral. Atacan todo nivel de certidumbre jurídica porque están cambiando las reglas a cada momento y no sabes cuáles son las reglas que valen al final. Es una barbaridad lo que está haciendo el Instituto Nacional Electoral. La guerra está declarada, compañeros. De aquí en adelante van a buscar tirar abiertamente al gobierno del compañero presidente. Ya no se van a andar con medias tintas. Ya vieron que el compañero presidente se decidió a atacar sus intereses, porque que paguen impuestos, pues ni modo que no pagaran, ¿no? Y no pagaban, y se está presionando. Pero no quieren pagar energía eléctrica, pero no quieren pagar buenos salarios a los trabajadores. Entonces podemos concluir que la oposición al actual gobierno usa todos los medios posibles para detener esta Cuarta Transformación. Están los casos de los amparos a los proyectos de infraestructura, como fue el caso de Santa Lucía, el caso de la refinería de Dos Bocas y también el Tren Maya, los cientos de amparos que aparecieron. Pero también está el caso del Instituto Nacional Electoral, donde incluso su presidente Lorenzo Córdoba quiso censurar las conferencias matutinas. Como sabemos, no lo logró, pero pues la intención también allí estaba. Y ahora lo que están apostando es tener una mayoría en la Cámara de Diputados para frenar cualquier iniciativa del presidente López Obrador. Bueno, pues nadie dijo que la Cuarta Transformación sería fácil. Para llevarla a cabo se necesita del trabajo de todos nosotros y no de un solo hombre. Hasta la próxima.